Bien, vamos a hacer ahora el backend. El backend lo vamos a hacer en un lenguaje de programación. No importa el lenguaje de programación que ustedes sepan utilizar. Si ustedes saben PHP, Java, Ruby, Python, Go, etcétera, van a utilizar la lógica que yo voy a crear para crear este proyecto. Lo único que nos interesa para este proyecto es que ustedes entiendan qué es lo que realiza el backend. El backend se va a encargar de registrar los usuarios, loguear los usuarios y servir como servidor de WebSocket. La lógica que yo voy a utilizar la pueden utilizar en cualquier lenguaje de programación. Entonces ustedes deciden el lenguaje de programación que vayan a utilizar en el backend. Tampoco vamos a utilizar persistencia de datos para el registro de los usuarios. Esto es para no hacer más largo el proceso del backend y que de pronto se nos vaya una clase más solo explicando cómo almacenar los datos en una base de datos. No es el objetivo de este curso. Sin embargo, ustedes desde backend ya utilizan el sistema de gestor de base de datos que ustedes prefieran y almacenan la información. Lo importante es que aquí vamos a utilizar la lógica que pueden utilizar ustedes en el lenguaje de programación preferido de ustedes, ¿ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a crear un proyecto en backend, como les decía, es el lenguaje Go, que es mi lenguaje favorito. Y voy a comenzar creando un archivo main, el archivo principal. Y en esta función main, que es la función principal, la que va a iniciar todo nuestro servidor, voy a llamar una función que se va a llamar start server. ¿Ok? Esa función no la he creado, obviamente, pero voy a crearla en otro archivo para que se vean limpiecitos los archivos. Entonces, el archivo que voy a crear en este momento se va a llamar start. ¿Ok? Entonces voy a crear ese archivo start que va a tener esa función llamada start server. ¿Ok? Esta función start server, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de levantar un servidor web que nos va a permitir servir las API y servir el servidor de WebSocket, valga la redundancia. Entonces voy a comenzar creando acá, voy a utilizar una librería de Go que es muy famosa, muy utilizada, muy linda realmente, que nos permite crear servidores muy rápido. Esa librería se llama Echo. Y aquí ya con esta librería llamada Echo del AppStack, ya estoy creando un servidor web. Entonces voy a configurar ese servidor web para que me permita realizar algunas opciones. ¿Cuáles? Primero voy a utilizar unos middleware que me permitan registrar los logs de la aplicación, que me permitan recuperar la aplicación si es que existe algún problema, es decir, si la aplicación se cae, que automáticamente se levante. Y algunos middleware como lo que hablábamos en la clase de APIs y WebSocket, donde hablábamos de los cores, donde recordemos que los servidores web, por seguridad, no permiten realizar peticiones a un servidor, a un dominio diferente. Entonces vamos a permitir que el navegador haga peticiones a nuestro dominio desde cualquier dominio, ¿vale? Para que no haya problemas. Entonces voy a registrarlos todos. El middleware de Logger, el middleware de Recover, ¿ok? Entonces ya tenemos para loguear los eventos del servidor, el Recover para si se llega a caer la aplicación la levante, y vamos a configurar el CORS. El CORS CORS with config, y este va a recibir un middleware
course config. Perfecto. No necesito nada de esto. Bien, entonces él me dice, ¿desde qué dominios puedo permitir? Entonces acá yo le doy un array de strings en el que yo le digo, puede ser desde mi dominio.com, desde mi dominio.com 2.9191. Recuerden que para los navegadores, bueno, en realidad esta dirección es totalmente diferente como dominio a esta de acá. Es decir, este dominio de acá tiene un puerto, ya lo habíamos visto en el curso de APIs, que es el puerto 80 de manera natural o el puerto 443 por HTTPS. Pero en ocasiones necesitamos otros puertos o también necesitamos otros subdominios, por ejemplo, app.midominio.com. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo registrar todos los dominios que voy a permitir que se conecten a nuestra web. Yo voy a hacer algo que no es para nada práctico, ni buena práctica, no lo hagan nunca en producción, pero para desarrollo es aceptable. Y es decirle, permítame cualquier dominio con el asterisco. Permítame absolutamente cualquier dominio. ¿Listo? No lo hagan nunca en producción porque los pueden atacar desde otros dominios. ¿Listo? Luego me dice que qué métodos puedo aceptar. Recuerden que tenemos varios métodos de HTTP, lo vimos en nuestras clases, entonces acá le voy a decir que me permita el método get. Yo lo puedo hacer así, get, post, put y ¿cuál es el último? Delete. Perfecto. Sin embargo, como que no es tan bonito hacerlo así acá en Go porque ya existen variables constantes que podemos utilizar. Entonces echo.get, echo, que me devuelven exactamente lo mismo que acabé de hacer. Pero utilizar estas constantes es como más entendible, mucho más amigable y es una buena práctica. ¿Ok? Delete y put. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo que me permita cualquiera de esos métodos. No le voy a decir headers, no me interesan ninguna de estas informaciones. Entonces ya permití que en mi servidor se me conecten desde cualquier dominio y con estos métodos. ¿Ok? Recuerden, este asterisco solo para desarrollo y de una manera bastante controlada. Bien. ¿Qué vamos a continuar haciendo? Ya le permití, ya configuré mi servidor y ahora necesito configurar las rutas, ¿ok? Nuestra API. Entonces acá voy a agregar una función llamada API route a la cual le voy a enviar mi servidor, que es la variable E, ¿ok? Voy a crear esa función acá para que sea bonita. Entonces, aquí lo que estoy recibiendo como parámetro es mi servidor. Y ahora aquí, voy a subir un poquito esto, voy a registrar las rutas de mi API. ¿Cuáles rutas necesito? Necesito dos rutas inicialmente. Primera la de registro y segunda la de login, ¿recuerdan? Entonces, le voy a decir que por el método post me permita recibir peticiones a /API/versión 1/login, ¿sí? Una función que la voy a llamar login. Ya la vamos a crear. También por el método post me reciba a la ruta /API/v1/register una función llamada register. ¿Ok? Entonces ya creé mis dos endpoints a los que voy a hacerle la petición, una para el login y otra para el registro. Esto no es obligatorio, es decir, yo puedo quitar esto
y hacer las peticiones así, ¿verdad? Pero es buena práctica versionar nuestros endpoint, porque resulta que más adelante puede que el login haya cambiado y yo necesito tener la versión anterior y la versión actual. Entonces lo que podría hacer yo sería e.post a /API /versión 2 /login, ¿cierto? Login versión 2, ¿vale? Entonces es buena práctica hacer eso para que en las APIs ustedes puedan versionar su endpoint, ¿vale?